Las palabras que salen de personas que no entienden el propósito de que se predica el Evangelio, la salvación o se hable de Jesús, es estas palabras. Es que no tienen amor. Odian a las personas. Son palabras que pronuncian los que ignoran las Escrituras. Nosotros los predicadores, los que un día nos acercamos a Jesucristo y comenzamos a escudriñar o escuchar o entender las Escrituras, sabemos que tenemos que hablar, sabemos que tenemos que llevar este mensaje, aunque en muchas ocasiones las personas no le agrade, aunque afecte en su entendimiento. Pero déjame decirte que si se predica el Evangelio es justamente por amor. Así de sencillo. Se predica el Evangelio por amor, aunque no se entienda. Y cuando se predica el Evangelio, muchas veces no estará de acuerdo a nuestros pensamientos humanos. Es por eso que salen estas expresiones, que muchos piensan que uno no ama al prójimo. Justamente es por amor. Es por amor que se predica o se habla de Jesucristo, para que el hombre no se pierda, aunque ya está perdido, pero habla de una eternidad, para que el hombre pase un tiempo eterno con Dios. Es por eso que se predica el Evangelio de Jesús, o se habla de Jesucristo. Los predicadores, los que somos llamados o los que entendemos las Escrituras, no vamos a hablar de María, de Carmen, y de tantos nombres que el hombre ha creado en base a una religión. Solamente hablaremos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la conexión entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre. En este mundo puede haber miles de religiones, porque la religión nos lleva a creer conforme a nuestros pensamientos. Pero hay una sola verdad, hay una sola voluntad del Padre hacia la humanidad. Y esa voluntad se manifiesta a través de Jesucristo. Te haré un repaso rápidamente por el tiempo para que te des cuenta. Por eso esta verdad Dios la va a respaldar siempre. Por esta verdad un día muchos estarán siendo juzgados. Y por esta verdad que muchos acepten, un día estarán libres del juzgamiento. Así de sencillo. Libres de ser juzgados por esta verdad. Porque muchos al escuchar esta verdad se arrepienten y se convierten al Señor, y de acuerdo a las Escrituras obtienen el perdón de pecados. Por eso se llama gracia. Obtienen el perdón de pecados, obtienen una nueva identidad, son nuevas criaturas, como dijo el apóstol Pablo. Y por esta verdad muchos viven en este mundo con el favor de Dios, así como el que te habla. Por eso es que se predica esta verdad que viene de Dios, del Señor, del Dios Todopoderoso. Hace miles de años, desde que el primer hombre pecó, que tiene por nombre Adán. Un hombre que había recibido la gracia y el favor de Dios, pecó. Y su pecado no es como los pecados de este mundo, de las personas. Adán cuando peca no mató. Adán cuando peca no violó, no hizo de repente un pecado abominable. El pecado de Adán fue solamente que fue grave, porque por ese pecado perdió el favor
perdió lo mejor todo. Porque en el inicio Dios dijo, haremos al hombre a nuestra imagen. Y la Biblia dice, y Dios los bendijo. Y le dijo, sean Señor de todo lo que he creado. Pero el Señor le dijo algo, le dio un mandamiento de todo lo que yo he creado, de todo puedes comer. Pero el día que tú comas de este árbol, que es de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y los que han escuchado o leído se van a dar cuenta que Adán lo que hizo fue desobedecer. Ese fue el pecado que aparentemente para muchos puede ser insignificante, pero que hizo que la maldición entrara a esta tierra. Porque después que Adán pecó, el Señor le dijo, por causa tuya, dijo, la tierra está bajo maldición. Y la maldición es el pecado. Y si nosotros nos ponemos a analizar, y así dice la palabra, eso lo puedes encontrar, por eso siempre se te dice, lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia vas a encontrar la verdad, como todos nosotros. Porque muchos de nosotros los que predicamos también vivimos en el mundo con nuestras formas de creencia que lo adquirimos en base a lo que escuchamos, vimos o nuestros padres nos transmitieron. Que mucho de ello no está conforme a la verdad que proviene de Dios. Cuando llegamos al Evangelio, entonces nos encontramos con la verdad. Y la verdad de Dios es otra. Entonces ahí entendemos que solamente en Cristo hay salvación. Por eso cuando tú lees Romanos capítulo 5, desde verso 10 para adelante, ahí explica acerca de este tema que te estoy hablando. Así como la maldición entró al mundo por un hombre y por ello entró la muerte y pasó a todos los hombres, aun en los que no pecaron, dice las Escrituras. Pero habla acerca de que la gracia o el favor de Dios vino a través de Jesucristo. Jesucristo, cuando fue enviado por el Padre, fue enviado con un propósito, de liberarnos de esa maldición del pecado, de donde Adán cayó. Y es por eso que por Jesucristo no dice otro nombre. Eso lo repetiré cuantas veces para que tú puedas meditar. Porque muchos venimos con tantas creencias que nos han hecho creer, déjame decirte, por tontos. Yo fui uno de ellos, por tontos. Porque nunca nos inclinamos a escuchar o meditar las Escrituras. Entonces creímos lo que no debemos de creer. Y vivimos una mentira, un engaño. Yo crecí en ese mundo. Me dijeron, vi, escuché. Donde yo vivía, todos los años llevaban una cruz y lo ponían en un cerro. Y nosotros, pensando que era así, seguíamos. Así crecí. Hasta escuchar, hasta convertirme a Jesucristo. Ahí entendí que era una mentira. Por eso la Biblia habla de que esas personas que siguen ese camino están muertos. La palabra muerto no significa que no tienes vida acá, significa que estás separado de Dios. Entonces, es por eso que el Evangelio se predica a todas esas personas para que tengan comunión, tengan la vida de Dios. Y es por eso que ahora entendemos, y sé que tú también irás entendiendo, que solamente en Jesucristo se obtiene perdón de pecados. En Jesucristo está la vida. En Jesucristo está la bendición. No hay otra forma. Los que ya entendemos, vivimos en Él a través de su palabra. No estamos solos, somos bendecidos. Por eso dice las Escrituras, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estás en el mundo, estás sin Dios, vuélvete a Jesucristo, porque el final sin Dios puede ser muy doloroso, pero el final con Dios en esta tierra será una eternidad con Dios. Nos vemos.